Abrir tu corazón, así se llama el mensaje, sé sabio al abrir tu corazón. Hemos estado estudiando, leyendo, indagando sobre lo que es la vida de los reyes de Judá y de Israel. Y bueno, pues la última vez estuvimos predicando acerca de el rey Ezequías. Hoy vamos a continuar todavía predicando acerca de este rey, pero hay algo que creo que es muy característico de algunas personas y creo que va a ser de edificación. La intención obviamente es que esta aplicación pueda ser de bendición a tu vida. Todos los seres humanos necesitamos ser escuchados y saber escuchar. Se dice que entre más relacional es una persona, más felicidad experimenta y vive con menos prejuicios. Sin embargo, debemos saber con quién interactuamos y cuándo y cuánto debemos abrir nuestro corazón. Es importante entonces que entendamos que cuando nosotros somos personas sociables, que sabemos interactuar con la gente, pues siempre es de gran bendición, ¿verdad? Y dicen que quienes son relacionables, que son personas que saben tratar o socializar, pues son personas muy felices. A mí me gustaría aprender ese secreto, ¿verdad? Hoy quiero hablarte de cómo saber usar tu sinceridad cuando de ser escuchado se trata. Hoy aprenderemos lo que implica abrir tu corazón con personas y circunstancias incorrectas y cómo aprovechar la ventaja de tener un buen confidente. De eso es de lo que quiero hablar. La última vez que estuve predicando, hablamos acerca de cómo el rey Ezequías, pues le pidió a Dios la oportunidad de vivir más tiempo y Dios le concedió 15 años, pero hubo algo que le molestó a Dios y ese algo fue que vinieron a visitarlo para darle consuelo por su enfermedad, y lo que sucedió fue que él pues abrió las puertas de todo lo que había dentro de su palacio y consideró Dios como algo, como un acto de arrogancia. Y quiero hablar específicamente de ese escenario. Si me acompañas a la palabra de Dios en Segunda de Reyes, capítulo 20, desde el 12 al 19. Dice la palabra de Dios, ahí aparece en tu pantalla, hablando del gobernante en turno de Babilonia, dice: Merodac Baladán, hijo de Balán, que era rey de Babilonia, se enteró de que Ezequías había estado enfermo, así que le envió mensajeros con cartas y un regalo. Ezequías le dio la bienvenida y le mostró todos los tesoros del palacio, el oro y la plata, los perfumes, los aceites finos y las armas y todo lo que había en las bodegas. Recorrieron todo el palacio y el reino, y no hubo nada que Ezequías no les mostrara. Entonces el profeta Isaías fue a ver al rey y le preguntó: ¿y esa gente de dónde vino? ¿Qué te dijeron? Ezequías respondió: vinieron de Babilonia, que es un país muy lejano. Isaías le preguntó: ¿qué vieron en tu palacio? Ezequías contestó: todo. Les mostré todo lo que tengo en mi palacio y en mis bodegas. Entonces Isaías le dijo: escucha este mensaje de parte de Dios. En el futuro, todo lo que hay en tu palacio será llevado a Babilonia. Se llevarán todo lo que juntaron tus antepasados hasta el día de hoy. No va a quedar nada. También algunos de tus hijos se los llevarán a Babilonia y ahí los harán esclavos y no les permitirán tener descendientes. Ezequías pensó que por lo menos vivirían seguros y en paz mientras él fuera rey. Así que le respondió a Isaías: si así lo quiere Dios, está bien. Como resignándose y reconociendo el error que tuvo. Y fíjate que esto se cumplió. Quiero que vayamos a Segunda de Crónicas, capítulo 36, 17 al 21. Sucedió que después de Ezequías tuvo un hijo que se llamaba Amán. Amán tuvo su hijo. Después fue el rey Josías y otros 4 reyes más, y pasaron alrededor de 80 años y se cumplió lo que la profecía de Isaías dijo en su momento. Fíjate bien, cuando
cuando se cumplió esto. Ya habían pasado casi 80 años y dice en Segunda de Crónicas, dice, Dios hizo que Nabucodonosor, es diferente, aquel que mandó visitar a Ezequías se llamaba Merodac Baladán, era el rey de Babilonia, pero Babilonia no era tan fuerte en ese tiempo, todavía ni siquiera un imperio, solamente era una nación. Pero dice aquí, Dios hizo que Nabucodonosor atacara a Jerusalén y la derrotara. El rey Nabucodonosor mató a los jóvenes en el templo, dice, y luego mató a muchos de los habitantes de Jerusalén, sin importar si eran hombres o mujeres, niños o ancianos. Dice, Nabucodonosor se llevó a Babilonia todos los utensilios y tesoros del templo de Dios. También se apoderó de los tesoros del rey y de sus asistentes. Luego derribó la muralla de Jerusalén, les prendió fuego al templo de Dios y a los palacios y destruyó todos los objetos de valor. Los israelitas que quedaron con vida fueron llevados presos a Babilonia, donde fueron esclavos del rey y de sus descendientes. Así permanecieron hasta que el reino de Persia se convirtió en un país poderoso y conquistó Babilonia. Así fue como se cumplió lo que Dios había anunciado por medio del profeta Jeremías. El territorio de Judá quedó abandonado 70 años y solo así pudo disfrutar de paz. ¿Ok? Lo que profetizó se cumplió. Y lo vemos aquí en esta parte del libro o en esta parte de la Biblia. Pero ¿cuándo sucedió esto? O más bien, ¿cuál fue la razón del por qué sucedió esto? En realidad fue porque Ezequías mostró lo que no debería demostrar en un tiempo que no debía de haberlo hecho. Pero acuérdense que esta fue la causal por la cual Dios en algún momento se molestó con Ezequías y le dijo que le iba a quitar la vida, porque se ensoberbeció. Acuérdense que la razón específica del por qué Dios trajo este juicio fue porque Ezequías, en lugar de hablarle a quien venía a visitarle, incluyendo a aquellos hombres que fueron enviados de Babilonia para consolarle, en lugar de decir Dios me sanó, Dios hizo un milagro, en lugar de eso, ¿qué fue lo que sucedió? Se ensoberbeció diciendo, mira, ve todo lo que tengo, de todo lo que yo obviamente he edificado en mi reino. Y eso no le pareció bien a Dios, ¿verdad? Dicho sea de paso, mucho de lo que estaba en el templo o en la casa del rey o en lo que era el inventario, pues en realidad él no lo construyó, mucho lo llegó a construir o lo llegó a producir Salomón. Entonces, como decimos aquí en México, él estaba chantajeando o fachoseando con sombrero ajeno, ¿verdad? Y definitivamente, o sea, eso fue lo que no le gustó a Dios, que no lo haya reconocido. Y entonces Dios trajo ese juicio. Pero hoy quiero hablarte de cómo saber usar tu sinceridad cuando de ser escuchado se trata. Aprenderemos lo que implica abrir tu corazón con personas y circunstancias incorrectas y cómo aprovechar la ventaja de tener un buen confidente. Y bueno, algunos aspectos importantes de la historia. Lo que tienes que saber es que a Dios le incomodó que Ezequías le haya mostrado a personas extrañas algo que era muy particular y obviamente yo creo que hasta sagrado para Dios, que eran los utensilios del templo. Pero déjame decirte que la historia la quiero aplicar a nuestras vidas. Cuando nosotros le abrimos nuestro corazón a personas que no saben manejar la información o que muchas veces no debemos de abrirles nuestro corazón. Y eso puede traer un error garrafal, más bien puede ser un error garrafal el que cometas y que puede traer consecuencias devastadoras que al día de hoy puedes estar lastrando. Y es importante que tú consideres esto. Lo primero, bueno, pues quiero ver algunos aspectos importantes de esta historia. La inexperiencia de Ezequías. Dice la palabra de Dios que Ezequías le dio la bienvenida y les mostró todos los tesoros. Ahora, es probable que en esa inexperiencia, pues obviamente él se sentía halagado, ¿no? Imagínate que viene una comitiva y que en esa comitiva a lo mejor nadie lo había hecho de las personas cercanas, porque dice la palabra de Dios que Babilonia lo describe como un país o un reino, o más bien un país o una región alejada. Y entonces de repente viene alguien y te dice, ¿sabes qué? Pues traemos algunos presentes, recibe las condolencias del rey de Babilonia y te quiero decir que pues aquí está un presente de reconocimiento. Pues obviamente si nadie lo hace, pues él se siente muy bien y dice, pues quédense a comer, ¿no? Estoy parafraseando.
Y entre el tiempo que hacen la comida, pues miren, ¿por qué no ven mi alcoba? ¿Verdad? ¿Y por qué no ven todo el inventario que tenemos? Los escudos que en algún momento llegaron a ser escudos de oro, pero vean la calidad de los orfebres que los desarrollaron, ¿verdad? Vean todo lo que tengo aquí, mis vacas, mis camellos. Y Él les mostró todo, dice la palabra de Dios, que no hubo nada que no les mostrara. Y yo creo que estas personas que eran así como que los achichincles del rey de Babilonia decían así como que, pues, qué buena onda que nos lo muestre, pero está de más. Y en esa inexperiencia hay personas que de repente llegan a toparse con una persona y quieren rendirle pleitesía porque se sienten en su inexperiencia pues acogidos por alguien. La otra vez hay una persona que me platicó que una vez fue a Barcelona y tuvo la oportunidad de conocer a Messi, y que obviamente todos los que llegan y lo conocen pues es de gran impacto, ¿verdad? Y que había gente que estaba ahí formada y que le besaban los pies y se reverenciaban. El asunto es que esta persona pues era un pastor, ¿verdad? Y cuando vio a Messi dice que le llamó tanto la atención que él hizo lo mismo, que le hizo así reverencia, ¿verdad? Porque hay personas que le hacen esa reverencia. Entonces, pues le ganó la emoción, ¿verdad? Pero tú te pones a pensar, o sea, tú eres un pastor, tú dices que tenemos que alabar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, y en tu emoción haces algo así como que se ve como una insensatez. Yo sé que no es la intención del corazón de la persona, pero en su inexperiencia llega a hacer cosas que están fuera de orden, ¿no? Y yo creo que eso fue lo que hizo Ezequías. De repente se emocionó tanto y le mostró todo lo que no debería demostrar. Otro aspecto importante es la nula relación que tenía con los visitantes. Dice la palabra de Dios, vinieron de Babilonia, que es un país muy lejano. Todavía no era el imperio babilonio el que los iba a conquistar, era un país muy lejano. Entonces, si tú no tienes relación con una persona, de repente pues no tienes que rendirle pleitesía o no tienes que decirle cosas que son importantes. Después, otra cosa que podemos ver, otro aspecto, es la razón del enojo de Dios. El no dar testimonio del milagro de sanidad y ocupar el tiempo para alardar de logros que en realidad Él no había hecho, sino que eran producto de las guerras, de las luchas de sus antepasados. En lugar de que le dijeran, pues antes de cualquier cosa quiero decirles que ya estoy sano. Y para que Dios sea glorificado y sea reconocido, quiero decirles que Él lo hizo y además me dio más vida, ¿verdad? ¿No? En lugar de eso, pues estaba tan emocionado que le mostró todo, ¿verdad? ¿Qué pasa de repente cuando a lo mejor, no sé si sea el caso, ¿verdad? Pero de repente andas o tienes la necesidad de tener una pareja y la persona que te gusta te lo presentan y se porta muy cordial y tú así como que bien emocionado o bien emocionada, ¿verdad? Y así como que, bueno, pues aquí está mi celular por si quieres hablarme, ¿verdad? O estoy a tus órdenes, así como que, pues no, lo acabas de conocer, o sea, es una persona extraña y ni siquiera sabes cuál es la intención. Y otro aspecto importante es que Dios dio una advertencia a Ezequías. Al decirle dio una advertencia, acuérdense que Ezequías era un hombre que conocía a Dios y pudo haber revertido esa advertencia llevándolo en oración. No fue lo que hizo cuando le pidió 15 años, cuando le pidió más vida. No le dijo, Señor, yo he andado en tus caminos, Señor, ¿por qué no consideras lo que yo he hecho por ti y para ti? Lo que quiero darte a entender es que la advertencia también pudo haber sido refutada y revertida. Sin embargo, en el futuro todo lo que hay en tu palacio será llevado a Babilonia. Fue lo que le dijo Dios. Ezequías debió de haberse postrado y haberle dicho, Señor, ten misericordia de mí. Cometí el gran error y a lo mejor la imprudencia de mostrar lo que no tenía que mostrar, pero que no sucede esto, detén tu juicio. No lo quiso hacer. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones cuando nosotros abrimos nuestro corazón de manera imprudente? ¿Qué consecuencias podemos llegar a lastar? Lo primero es que cuando tú externas algo, tienes que saber que vas a estar expuesto al sabotaje. Y es muy importante que tú lo sepas, porque fíjate que cuando tú hablas sobre algo que es importante y que quizás sea muy privado, o porque alguien te lo confió,
o porque te está sucediendo y no lo esperabas, o porque Dios te lo reveló, tienes que saber que además de expresarlo, ¿quién crees que escucha además del interlocutor? ¿Quién más escucha? Satanás. Y dice la Biblia que él no vino sino para robar, matar y destruir. Entonces, antes de que tú puedas ser muy sincero y que puedas decir, qué alegría, qué padre, ¿verdad? De repente a lo mejor Dios habló a tu corazón y te dice, yo te voy a dar la oportunidad de que tengas un negocio y te voy a dar las ideas de cómo llevarlo a cabo. Qué padre escucharlo, ¿verdad? Pero muchas veces tenemos que aprender a el consejo que aplicaba María, o aplica el consejo de lo que hacía María, la madre de Jesús, ¿verdad? Que dice que ella guardaba todas las cosas en su corazón. No decía ni bien ni mal, sino que ella guardaba todas las cosas en su corazón. Entonces, ¿por qué? Porque sabía, o más bien imagino, que ella sabía que había un enemigo que podía sabotear el plan de Dios. Y de repente Dios puede permitir que tú tengas ciertas cosas. Ahora, ¿por qué? Porque el diablo actúa de esta manera. El diablo, si él logra desprestigiar a Dios delante de ti, él va a estar contento. Por eso siempre va a sabotearlo, pero solamente puede sabotear a lo que tiene acceso o conocimiento. Y te explico. Dios es omnisciente. Omnisciente quiere decir que todo lo sabe. Dios conoce tu pasado, sabe lo que estás pensando, ¿cierto? Sabe en este momento qué está pasando por tu corazón y conoce tu futuro, porque Él es omnisciente. El diablo siempre ha sido una copia barata de Dios, pero que lamentablemente mucho de lo que Él imita, pues es, o le llega a ser eficaz. Y con esto te quiero decir lo siguiente, por ejemplo, el diablo conoce tu pasado, nada más, no sabe lo que estás pensando, pero te puede presionar a que tú expongas lo que estás pensando. Y fíjate bien, si tú a lo mejor eras una persona que tenías una adicción, que tenías un vicio, o que tú cojeabas de alguna pata, o cojeas de una pata, un lado flaco, entonces el diablo lo sabe. Y si por ejemplo tú dices, no, pues yo tengo una debilidad, si dejan algo ajeno, pues yo lo voy a tomar. O si a mí me ponen frente a mí una cerveza o un cigarro, pues obviamente voy a caer en esa tentación. El diablo lo sabe. Y muchas veces lo que hace es que él empieza a vociferar, a influir sobre ti. Y te dice, una no es ninguna, ¿verdad? O ¿a poco no estás lo suficientemente firme, verdad? Y de repente él hace que tú creas que Él sabe lo que estás pensando y caes en la tentación. Entonces imagínate si de repente Dios te dice, yo quiero bendecirte, yo quiero prosperar a tus generaciones, yo te voy a dar los medios para que salgas adelante, yo voy a poner personas que te puedan bendecir. Entonces tú de repente estás muy contento, muy contenta y dices, mamá, papá, amigo, esposa, Dios me dijo que Él nos va a bendecir y vamos a abrir un negocio, vamos a ser prósperos. Qué bueno que sea así. Pero antes de hacerlo o de decirlo, tienes que saber que tiene que tener su cumplimiento. Y antes de que tú lo digas o lo hagas público, encapsúlalo. Porque cuando lo escucha el diablo, ¿cuántas veces no sabes que tienes una revelación y dices, esta es la buena, ¿verdad? Y se te cae el negocio o se caen las cosas y tú dices, pero ¿por qué otra vez? ¿Por qué? Porque lo hiciste público, porque vinieron gente extraña y le mostraste todo lo que no le tenías que mostrar, no guardaste tu corazón, porque cuando alguien más lo escucha, entonces es saboteable. Otra de las implicaciones de cuando nosotros abrimos nuestro corazón es que cuando tú abres tu corazón, te vas a volver vulnerable. Y es importante que sepas esto, que en la medida que tú le abres tu corazón a alguien, obviamente esa persona va a conocer tus debilidades, pero también va a ver tus fortalezas y lo codiciable que puede obtener de ti. No sé si tú te das cuenta o tú sepas, pero ¿quiénes son las personas que más daño te hacen? Los que más te conocen, ¿verdad? Regularmente los esposos, ¿se han fijado que de repente hay esposos que le caen muy bien a la gente y entonces no se lleva bien con la esposa? Y entonces el esposo dice, pero ¿por qué fulano, mangano y perengano sí me tratan bien, verdad? Y la esposa va a decir, pues porque no te conocen, ¿verdad? O viceversa, de repente hay mujeres que dicen, ¿cómo es posible que fulano, mangano o perengana, o sea, me acepten más a mí? Y obviamente el esposo va a decir, pues es que
no te conocen a detalle como nosotros o como yo. ¿Por qué? Porque entre más te conoce una persona, sabe cuáles son tus puntos débiles. ¿Por qué cree que muchos de los divorcios obviamente tienen que tener un mediador? Porque los esposos empiezan a tirar y a tirar y a tirar y empiezan a sacar trapitos al sol que nadie conocía porque se conocen tanto. Entonces, entre más abra usted el corazón, más vulnerable se vuelve. Otra implicación es la sencillez puede llegar a ser una imprudencia. Hay gente que dice, a mí me gusta ser muy sencillo, yo no tengo secretos, ¿verdad? Está bien, pero puede llegar a ser una imprudencia. ¿Por qué? Pues porque hay gente que no merece tu fama, hay gente que no merece tu confidencialidad. Me acuerdo que una vez yo estaba con unos amigos y entonces nos encontramos en la carretera de Río de una persona y entonces dice, ¿qué tan lejos queda Gilitla de aquí? Estábamos en Río Verde. Dice, queda a 3 horas y media. Ah, ok, perfecto. Nada más le preguntaron eso, ¿qué tan lejos queda Gilitla? Y un amigo dice, ¿por qué? ¿Va a turistear? Dice, bueno, mire, le recomiendo este lugar y este lugar y este lugar. Y si no tiene dónde quedarse, le doy esta dirección. Ahí vive mi papá. Y él es bien buena onda, le da a todo mundo. O sea, era tan sencillo que dio información que no le pidieron y que se volvió imprudencia. Ahora, no pasó nada, gracias a Dios, pero imagínate que sea una persona mala, pues ya le diste la dirección y va directamente, ¿sabe qué? Fulana de tal me dijo, pues que viniera con usted y la tengo secuestrada. O sea, la sencillez a veces se vuelve imprudencia. Si no te piden que des información, o más bien si te preguntan algo, no des información de más. Así Ezequías, lo venían a ver nada más para saber cómo estaba y a consolarlo. ¿Para qué le enseñaba todo lo codicioso? ¿Qué dice el libro de Crónicas? Que todo lo que describe en Reyes fue lo que le robaron, los tesoros, los utensilios, a los mejores hombres. Hay momentos en donde la sencillez se vuelve imprudencia. Por tal motivo tienes que saber que hay que poner límites al interactuar o al abrir tu corazón con alguien. Y dentro de los límites, lo primero que tienes que saber es conoce a tu interlocutor y su intención. Porque muchas veces nosotros le abrimos nuestro corazón a cualquier persona, ¿verdad? Apenas conoces a alguien y ese alguien ya le estás contando toda tu vida. Y hay personas que son chismosos profesionales. ¿Se han fijado que hay veces que conoces a una persona y ya te está preguntando cosas que son muy íntimas tuyas? Y tú ahí se la estás contando y se la estás contando. Ah, sí es cierto. Entonces tienes un negocio. Órale, qué padre. ¿Y cómo te va? ¿Cuánto tienes con él? ¿Cómo empezaste? Bueno, pues fíjate. Y de repente es un chismoso profesional. Porque así como te saca la verdad sin que te des cuenta, se la saca a otros. Y lo más probable es que lo que dice de otros también lo diga de ti. Entonces tienes que conocer a tu interlocutor. ¿Con quién estás hablando? ¿Quién de ustedes es de esos que le presentan a alguien y dice, no, yo soy bien sencillo, yo inmediatamente le cuento mi vida y soy transparente? ¿Quién es de esos? No levante su mano porque usted mismo se va a exponer aquí, ¿verdad? Pero ¿quién es de esos? Que dice, no, hice muy buena amistad. Pues sí, hiciste muy buena amistad, pero quizá diste información que no tenías que dar. Otra manera de poner límites. Tienes que identificar la situación. No es lo mismo una plática trivial con alguien que conoces de manera ocasional a un informe o entrevista con una persona que es seria. Me acuerdo que alguna vez estuve como jefe y director de ciertas áreas y cuando reclutábamos gente, pues la gente terminaba diciéndote, pues mire, yo le quiero decir algo, si usted me da la oportunidad de trabajar, voy a estar muy agradecido. La verdad es que estamos pasando por una situación económica bien difícil. Y honestamente tengo un hijo que está en esta situación y de repente te dice todo como para poder para que le tengas la compasión y le des eso. Ahora déjame decirte algo, si yo soy un profesional y estoy reclutando a alguien y contrato a alguien por necesidad, es muy probable que se me vaya cuando le den un mejor salario o bien que me robe por la necesidad y la premura que tiene. Y obviamente, ¿cuál es la perspectiva de él? Pues yo fui sincero con él, le hablé de mi necesidad, ¿verdad? Y muchas veces eso no se toma como algo positivo, se toma como algo que verdaderamente es un riesgo. Entonces
tenemos que distinguir la situación y la circunstancia. En una entrevista, pues fue algo trivial, fue circunstancial, no nos conocemos de tiempo. Entonces tienes que saber que si tú tienes una entrevista o si tienes una plática que es trivial, no tienes que decirle todo a una persona, simple y sencillamente tienes que conocer tus límites. Otro límite que tienes que saber es que si tú das información que no te están preguntando, el día de mañana esa información puede ser utilizada en tu contra. Ya les hablé acerca de que muchas veces le preguntan algo a alguien, da información que no tiene que dar, y el día de mañana que lo utilizan en tu contra, pues eso obviamente tú eres, porque fuiste el responsable de haberlo dicho. Si te dicen es blanco, ¿sí? Si te dicen es rojo, pues es rojo, ¿verdad? Si te dicen ¿dónde queda tal o cual ciudad? A tantos kilómetros, ¿verdad? No diga que allí tiene parientes o cómo es la gente, porque es probable que sea irrelevante, ¿cierto? Algunas recomendaciones que nosotros tenemos que considerar cuando abrimos nuestro corazón. Lo primero que tenemos que considerar es lo siguiente: la socialización y comunicación son necesarias, practícalas. Yo no te estoy diciendo que tú no seas que seas una persona hermética, que no hables con nadie, que no interactúes con nadie. Y es un poquito peligroso que yo pueda predicar esto, porque aquí en esta ciudad somos personas un poquito desconfiadas, ¿verdad? Somos un poquito herméticos, como que no nos gusta mucho hablar, porque no nos gusta ser predecibles. Y les digo, es un poco arriesgado por el hecho de que pudieran ustedes a partir de esto ser extremistas y cerrar su corazón. No, definitivamente tenemos que aprender a socializar, a comunicarnos con las personas, a saber abrir nuestro corazón, pero tenemos que saber lo que hay límites. La segunda recomendación es que no puedes vivir desconfiado de todo el mundo, eso es un hecho. Tienes que distinguir entre transparencia y confidencialidad. Cualquiera puede ser transparente, pero la transparencia tiene que ver más con tus actitudes que con tus palabras, y la confidencialidad tiene que ver más con tus palabras, con lo que tú dijiste, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando te hacen un juicio, pues es en relación a lo que tú dijiste, no en cómo actuaste cuando te estás defendiendo. De tal manera que tú tienes que saber que cuando tú distingues entre ser transparente y ser obviamente una persona que dices o que brindas confianza en la confidencialidad, ese límite es en relación a quién se lo estás diciendo y en qué circunstancia lo estás haciendo. Otra recomendación es que si practicas el abrir tu corazón, entonces debe de ser con personas que te inspiren confianza, pero que también tengan madurez. Si tú le vas a abrir tu corazón a alguien, si tú quieres compartir con alguien, entonces tienes que saber que debe ser con una persona que te inspire la confianza y que tenga madurez para tratarlo, porque hay personas que pueden inspirarte la confianza, pero pueden no tener la madurez para tratar un asunto que es delicado de tu parte, ¿cierto? Otra recomendación es algo que es de suma importancia. En asuntos espirituales habrá cosas que por sabiduría debes de saber guardar. Hay cosas que Dios te va a hablar a ti y que no las tienes que andar diciendo a todo mundo. ¿Por qué? Pues por lo que te dije, por el sabotaje que muchas veces existe. Y déjame decirte algo, no necesariamente por el sabotaje, sino porque es algo que te corresponde solamente a ti. Una vez una persona me decía: Dios habló a mi corazón sobre algo que yo no conocía. Y le digo: ¿qué fue? Me dice: yo regularmente tengo mucho problema para encajar en el círculo de gente. Siempre suelo ser una persona que siempre tengo conflictos con todo mundo. Le digo: ok, perfecto. Dice: y Dios una vez habló a mi corazón y me dijo: tú eres amado y tú eres acepto. Dice: y me dijo nada más eso, pero le empecé a preguntar más a Dios. Y de repente Dios habló a mi corazón y me dijo que yo era un hijo no deseado. Digo: ok. Le digo: ¿y en qué te ayuda eso? Dice: bueno, para mí fue muy liberador esa parte. Entonces yo le dije: ¿cómo lo trataste? Dice: pues
fui con mi mamá y le pregunté, oye mamá, ¿cuál fue la razón por la cual tú y mi papá se casaron? Bueno, pues nos casamos porque tú venías en camino. Ah, ok. Y ustedes, ¿tú me querías? Dice, pues al principio no, hoy ya lo tengo que aceptar porque pues tengo que saber que ha sido de gran bendición, pero podríamos decir que este embarazo pues echó a perder los planes que tenía. Ah, ok. Entonces Dios le estaba diciendo a él que mucho del rechazo que tenía era porque desde el vientre fue rechazado. Y el punto de todo esto es que esta persona no tenía la prudencia. Y entonces cada que daba un testimonio o cada que decía algo, decía, por ejemplo, yo soy una persona no deseada, yo siempre fui un hijo no deseado, y siempre lo decía, ¿sí me expreso? Y la verdad es que no era necesario que lo dijera, eso es algo que Dios le está hablando a su vida y que él tiene que guardar y no tiene que exponerlo como para decir que él es sencillo o para que obviamente otra persona se sienta identificada. Hay ciertas cosas que Dios te va a hablar a ti y las tienes que guardar en tu corazón. Y el no decirla no necesariamente te hace una persona desleal, definitivamente. En asuntos espirituales aprenda a guardarlos. Siempre que nosotros tenemos un proyecto lo hemos aprendido, porque yo le platicaba a mi familia o a mi esposa y a veces me saboteaba esa parte, ¿verdad? Y hemos aprendido y entonces ahora oramos y le decimos, Señor, queremos que tú estés presente y que no haya nada, que tenga que saberse y que encapsules esto. Y si es necesario platicarlo, se platica, pero si no es necesario, no, porque a veces puede ser vergonzoso para la persona, entonces no es necesario que lo digas. Otra recomendación es que debes de conocer tus motivaciones, del por qué eres muy abierto, el por qué eres muy sincero, muy sencillo. ¿Por qué? Porque cuando una persona es muy sincera, muy abierta y le habla su corazón a todo mundo, es porque tiene traumas y muchas veces está gritando el ser ayudado, ¿verdad? Hay personas que dicen, bueno, pues miren, aquí estoy yo. Siempre he sido una persona rechazada y honestamente, pues gracias a Dios, Dios me sostiene. ¿Qué está gritando? Pues me duele el rechazo y obviamente si me rechazas, pues me vas a poner en la lona y necesito ser ayudado. Eso es lo que se lee entre líneas, pero por otra parte también puede ser el producto de una baja estima que de esta manera busca ser aceptado. Hay personas que de repente dicen, sí, pues cuando se te ofrezca, mira, aquí estoy para servirte y obviamente, o sea, lo que se te ofrezca y cualquier cosa, a veces tiene una autoestima tan baja que necesita ser aceptado en el círculo en donde se está desenvolviendo. Entonces tú tienes que distinguir si eres muy sencillo y abierto de corazón, porque el origen sigue siendo una falta de estima en tu persona. Otra cosa que tienes que saber es que no te sientas traicionado si no te platican todo, asumiendo que debes de reconocer que esto es un asunto de credibilidad. Y muchas veces, si tú no eres el confidente de alguien, puede que no tengas la confianza de las personas. Y tú dices, aunque sea mi esposo, aunque sea mi esposa, aunque sea tu esposo, aunque sea tu esposa, tu papá o tu mamá. Hay veces que los papás no tenemos la prudencia y los hijos nos pierden la confianza. Hay veces que nosotros podemos o deberíamos de decirle a alguna autoridad o a la esposa y no tenemos la confianza. ¿Por qué razón? Pues porque simple y sencillamente la han traicionado. Una vez me platicaron a mí un caso de una persona. Él había tenido una relación fuera de su matrimonio y el punto de todo esto es que analizando la situación, yo le dije, tú tienes que confesar tu pecado primero delante de Dios y bueno, pues si consideras importante tener esa descarga con alguien más, pues lo hagas. La palabra de Dios dice que cuando nosotros confesamos nuestras culpas, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero en Santiago también dice, confesaos vuestras ofensas los unos a los otros. Y hace un ejercicio de poder contarnos las cosas, pero no necesariamente tiene que ser con la persona a la que agraviamos. ¿Por qué razón? Porque muchas veces no sabe manejar la información. Esta persona tenía una esposa que era excesivamente celosa. Y aparte de ser celosa, era dramática. Y yo le pregunté, ¿cuál fue la razón? ¿Tentación o estilo de vida? Dice, no, fue una tentación en la que yo caí y estoy arrepentido. Ok,
pero le tengo que decir a mi esposa. Digo, si tú le dices a tu esposa, te va a divorciar, te va a poner en mal con tus hijos y siempre, siempre va a dramatizar. Digo, si tú quieres un consejo, yo te puedo decir algo. Confiésaselo a Dios, arrepiéntete. Si ya tienes un confidente, dilo y es suficiente. Pero no se lo digas a la esposa si crees que estás firme. Si no, bueno, pues tú mismo te ahorcas. Porque hay gente que no está preparada para que le abras el corazón y lo único que vas a hacer es que vas a hacer más grande el problema. Y usted dice, ¿pero cómo? Sí, hay gente que no está preparada. Hay gente que es inmadura todavía para poder recibir información y por eso no debemos de contarle todo a las personas. Habrá ocasiones en donde no te quedará alternativa sino el ser confrontado. Entonces, quieras o no, deberás de abrir tu corazón en casos extremos. Este es el otro caso en donde tú dices, bueno, el pastor dijo que no dijéramos, sí, pero si de alguna manera, de manera sistemática, estás cometiendo un pecado y que es muy obvio, de repente la gente te va a decir, oye, ¿qué onda con estos mensajes que te estoy viendo? ¿O qué onda con esta página que estás visitando? No te pongas a negarlo, a decir, no, yo cuido mi corazón. No, pues si la persona involucrada es el cónyuge, los hijos o alguna autoridad o en tu trabajo, pues ya cuando eres confrontado por bien tuyo tienes que decir, sí, pues tengo este problema. Ahí sí, y ahí no eres violentado ni vulnerado porque definitivamente necesitas ayuda. Si sientes que alguien tiene intromisión en tu privacidad, debes de poner límites, pero con mucha sazón y externarlo si es necesario. No debemos de abrirle el corazón a cualquier persona, pero tampoco tenemos que ser groseros, a pesar de que nos encontremos con chismosos profesionales. No podemos decirle a una persona, bueno, ¿y a ti qué te importa? ¿Verdad? O decirle, ¿qué? ¿Eres policía? Porque muchas veces podemos ofender a la gente, o sea, tranquilones, ¿verdad? Decirle, mira, hay ciertas cosas que yo me guardo para mí y de antemano te pido una disculpa porque no las comparto con alguien. Sencillo, pero no seamos groseros, porque muchas veces la intención del corazón es afectar a la otra persona. Estamos hablando de abrirle el corazón a la gente y que muchas veces cuando hay intromisión, entonces también con mucha delicadeza debemos de respetar al prójimo y obviamente pues hablar con sazón. ¿Ok? Otra recomendación es que no tienes que ser muy específico y puntual en decir algo si lastima tu conciencia cuando lo vayas a confesar, ¿sí? De repente, a lo mejor alguien abusaba de ti, de repente alguien verbalmente te ponía un sobrenombre o un mote, ¿sí? Y dices, no, pues ahora sí voy a abrir mi corazón con la gente. Y tú quieres decir cada detalle de los abusos que pusieron sobre ti o de las palabras, las palabrotas que decían delante de ti. No. Si eso afecta a tu conciencia, con que tú digas el hecho es más que suficiente si vas a abrir tu corazón. ¿Cierto? Ok, una de las cosas que tenemos que saber que es importante es que cuando nosotros decidimos ser personas que tratamos con algunos conflictos en nuestras vidas, pues tenemos que saber que lo último que debemos de hacer es contárselo a las personas que no saben manejar la información. ¿Por qué? Porque va a ser contraproducente y nos vamos a herir y vamos a estar dentro de un círculo vicioso. El gran problema que tuvo el rey Ezequías era su inexperiencia. Creo que así fue, la inexperiencia. Ahora que estás escuchando esta predicación, tienes que saber que si por inexperiencia eres de esas personas que dices, no, pues yo soy transparente, yo soy muy sencillo, yo no tengo secretos para nadie. Pero si al día de hoy tú te sientes ofendido porque la gente no sabe manejar la información que tú le has dado y al día de hoy andas en boca de todos, pues tienes que saber que fue inocencia en su momento, pero que a partir de este momento tienes que saber que no todos son dignos de la confianza de lo que para ti es sencillez. Concluyo con lo siguiente: si nosotros al día de hoy somos personas que no ponemos límites en nuestra confidencialidad, en el abrir nuestro corazón, entonces tenemos que hacer tres cosas. Pedirle a Dios lo siguiente: lo primero, que sane nuestras heridas si hemos sido objeto de murmuración o abuso de alguien que se aprovechó de nuestra sinceridad. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen, chin, pues ya
tengo que desmentir a medio San Luis de todo lo que le he dicho, y hay gente que ya se haya aprovechado de eso. Entonces dile: Señor, pues tengo que sufrir las consecuencias, pero sana mi corazón. ¿Por qué? Pues porque he escuchado este mensaje y creo yo que el motivo, la motivación o el origen tiene que ver con algo más de mi estima, más de mis traumas o más de mi personalidad que con la sencillez que digo tener. Lo segundo es que pidamos a Dios que nos dé sabiduría para aprender a guardar nuestro corazón al hablar con ligereza. Y lo tercero es que si nuestra imprudencia abrió una puerta y al día de hoy ha saboteado las bendiciones que Dios nos quiere dar, vamos a pedirle que Dios ponga un límite, que el día de hoy restituya todo aquello que nos ha robado el enemigo. ¿Sabes por qué? Porque por encima de cualquier cosa, mientras tú no tengas la bendición que Dios te ha prometido o lo que tú estás esperando, tú siempre vas a andar deambulando emocionalmente y nunca vas a tomar en serio a Dios. Entonces, a partir de hoy tienes que saber que eres acepto en el Señor y que tienes que cuidar tu boca en saber a quién le abres tu corazón y en decir todo, y no permitir que el enemigo o personas extrañas asalten lo que para ti es valioso. Y aunque sea en nombre o con bandera de sencillez o de transparencia, no. Tenemos que aprender a poner límites en lo que decimos y a quién le abrimos nuestro corazón. No quiero que seas una persona antagonista y que digas: a partir de hoy voy a ser muy hermético, porque ese es ser extremista, es decir, porque siempre se han burlado de mí la gente y porque nunca, obviamente, me han correspondido en la manera. No. O sea, dile a Dios que te dé la sabiduría para practicar el justo medio y que obviamente tú puedas verdaderamente sí ser una persona sociable, una persona relacionable, pero que a partir de hoy sabes que no todo mundo merece tu confidencialidad como hasta el día de hoy lo has hecho. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Vamos a ponernos de pie.